Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video para el canal de Mundo Creeper. Pueden ver que ahora tengo otras texturas porque me puse un pack de textura en el juego. Y fuera de cámara, como se podría decir, estuve picando un poco por aquí y no quería sacar cosas que no lo vieron ustedes, así que se las quiero mostrar. Y además de eso, han encontrado un spawn de... Ojalá que no estén. Están. Arañas. Porque si picamos por aquí... Más rápido. Listo. Ese spawn de araña. Y pueden ver por aquí tenemos oro. Oro y muchas cosas. Que ahora lo intentaré sacar. Iron, de todo. Poco más ya había redstone para los mecanismos. Lo que no he encontrado sí, diamante. Carbón que lo sacaré después. Hasta ahora lo más importante es el iron, oro, diamante. Y la redstone para los mecanismos. No, imaginación mía. Y por aquí creo que había un poquito así. Listo, todo esto había. Y un poco más de iron aquí. Listo. Y si recuerdo aquí chicos, miren lo que le aumento de brillar. Lo que quería decir que vamos a colocar nuevas cosas, como pueden ver el transporte, podemos salvar mapas, objetos, miren, esos son los objetos que tengo. Podemos encantarme, añadir, ponemos esto aquí, miren, encantar cosas que en los comentarios me dicen que voy a hacer. Miren, me puedo colocar tiempo, lluvia y esto es lo que quería poner, un minimapa. Y de mí puedo poner volar, invencible y correr a toda velocidad. Y miren, niveles, mira, ahora lo quiero mostrar esto, que los niveles me los puedo colocar unas cosas. Bueno, persona, listo. Miren, a ver, quiero revisarlo ahí más abajo porque no me quiero sí. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? Con su permiso, quiero hacer algo. Mobs. Como pueden ver, un esqueleto. Añadir mob. Miren, no me hace nada. Pero si aprieto aquí, invencibilidad, ahora me puede pegar. Pero ahora lo ponemos y lo matamos, porque es muy ilegal. Lo pudimos utilizar para trolear a nuestro amigo. Lo pudimos utilizar para trolear a nuestro amigo, nuestro compañero de la serie. Como ustedes nos pueden decir si van a querer que le pongamos esto.
Pero sí, ahora si muero, reaparezco como aquí. Puedo agrandar el mapa. Lo saco, lo agrando, lo saco, lo pongo. Esto es lo que vamos a seguir usando hasta el fin de la serie. Mi compañero igual lo va a poder utilizar porque él igual puede descargar la aplicación, que el nombre se la dejaré en la descripción. Llevamos el Iron y el oro. Vamos. Escucho zombies, vamos a ir a ver cómo van los zombies, arañas. Un poquito más. No, el minimapa. Mira cómo se me ve todo morado. Ahora. Verga, ¿cómo se te ocurre? Dejémoslo que se hace. Y aquí tapé porque venían muchos enemigos. Se ha generado mucho. Hay que acabar con su sufrimiento. Lo siento, hay que acabar con su sufrimiento. Oh, ¿qué me dejó? Bueno. Correte. Uno por allá. Otro por allá. Que no se sigan generando. Uno me dejó el lingote. Llevamos todo lo que dejo. Tapamos esto. Listo. No, mini zombie. No. Hay que tener cuidadito con esos mini zombies. Y hoy día lo que quiero hacer es avanzar en todo lo que tenemos aquí. Ahora aprovecharé de hacer una puerta. Estamos escasos de madera. Lo que podemos... Nos quedan dos. A ver, calma. Tenemos todo de iron. Eso fue en el principio. Que matamos... Mi compañero mató a 2 zombies. Y estaban full iron. Espada no, solo full. Ya, y... ¿qué me falta? Lo guardo. Cruzan. Me he hecho experiencia ahora. Faltaría una mesa de encantamiento. Ahora falta poco. Ahora el oro. No sé ya qué podemos hacer. Cuando llevo grabando 8 minutos. Máximo puedo grabar 15. Por eso no puedo grabar tanto. En una parte me pareció ver Redstone. Menos mal que está bien iluminado. Espada en la mano. Porque igual no me confío mucho de aquí. ¿Dónde estaba esa maldita cosa? Redstone. No, estaba acá arriba, verdad. Verdad que había más cosas. Listo. 8 de iron igual nos viene muy bien, aunque estemos full. Por aquí sí que había redstone. Esto no estoy buscando iron.
Bueno, sirve. Bueno, aquí está. Después del episodio de ayer estuve hablando un poco con Lucas y en los comentarios si le hace muy molesto picar aquí, lo podríamos hacer fuera de cámara. Listo. Solo hice este video para mostrarles la mina que encontré. Podemos, como se podría decir, usar hacks contra nuestro compañero. Podemos poner lluvia, relámpago, ponernos en creativo. Que en los comentarios ustedes nos tienen que decir si lo podemos usar o no. El teletransporte sería muy útil. Y esto, si queremos hacer una miniatura, que ahora la intentaré hacer. A ver, ¿dónde la puedo? Igual quiero salir un poco para afuera porque no hemos salido. Y hemos estado encerrados, parecimos personas en un búnker cuando haya bomba nuclear, cuando explotan. Mis corazones son moraditos. ¿Cómo se ven las telas? Ah, se ven normales. Bueno. ¿Está de noche? No creo. Habrá más mobs si le saldremos. Ay, verga. Ay. No. Guardamos que era por comida. Sé que tengo en el cofre un poco, pero un poco no basta. Hola, zombie. Ay, qué miedito. Salir y morir. Sí, está de noche. Iré a hacer una hacha y vuelvo. Ay, lag. Muchos zombies. Guardaré unos pocos cuando entre con mi compi. Ay, necesito un hacha. Bien, 2 palos. Guardamos el minimapa. 3 de iron. Espada no, hacha. Lo único que cambia de textura fue la espada. Pum. Yo sobrevivo con carne de zombie, pero así menos se me recupera. Mira, ahora si morimos vamos a aparecer con el nivel de experiencia, que eso nos vendría muy bien. Ahora maderita. Como las vacas vieron, ahora mire la luna como se ve. Se ve súper linda. Aquí dejaré el episodio de hoy. Ojalá que les haya gustado. Dar like, comentar y compartir. Ojalá que apoyen la serie. Ojalá que les haya gustado y chaito.